19, 20 años. Bueno, y no han vivido en 10 años de revolución, no saben lo que es la suspensión de garantías. No saben lo que para es su suspensión buena de garantía. fortuna. ¿Qué significaba la suspensión de garantías constitucionales? Un espanto, que la gente la mataban sin fórmula de juicio, que ya, si tú quieres leer para que, Sí, veamos tenemos los artículos que fueron suspendidos por el Poder Ejecutivo en complicidad o con la participación del Congreso de la República. El artículo 60, varios ordenales del artículo 60 de la Constitución vigente para la época relativos a la libertad individual. El artículo 62 sobre la inviolabilidad de domicilio, se permitían los allanamientos. El artículo, bueno, con y sin garantía. Artículo 64 sobre la libertad de tránsito, podían aprehender a cualquier persona en cualquier momento. En cualquier parte lo podían poner preso a cualquier ciudadano o ciudadana. Y lo del toque de queda es importantísimo, porque después de una hora no se podía circular. ¿Qué pasaba si alguien circulaba? Lo mataban. Si alguien circulaba, lo masacraban. Yo recuerdo una cosa espantosa ahí frente a mi casa en el Valle, que un señor en pleno toque de queda salió, se le ocurrió cruzar la calle, y cruzando la calle lo mata una ráfaga de disparos desde esta tanqueta o desde otro lugar. Y una cosa muy emocionante que fue que la gente, cuando vio que el señor cayó muerto, salió violando el toque de queda, se agolpó alrededor del señor, cantó el himno nacional y recogió al señor. Tal vez ese fue un momento, yo lo recuerdo con mucho impacto, porque incluso en ese momento no funcionó el toque de queda contra la gente, pues los mismos soldados ¿Qué día ocurrió? Se quedaron, eso fue del 28 para el primero. Del 28 para el primero, sí. en ese toque de queda. En ese toquecito de queda, ahí frente a casa de mi abuela, en los bomberos, ahí en el Valle. El artículo 66 también fue suspendido, libertad de expresión, es decir... Bueno, tú sabes que el tema de las garantías es interesante, porque la Constitución de 1961, Vanessa, fue una Constitución que funcionó siempre con las garantías suspendidas. Es decir, inmediatamente después que esa Constitución se firma, hay una suspensión de garantías que hizo el gobierno del presidente Betancur con el objeto de darle rienda suelta a la represión en contra de la izquierda en los años 60, pero hubo unas garantías que nunca fueron restituidas, que fueron las garantías económicas. Sí. Justamente, entonces quienes hablan de libertad económica deben también recordar que esos gobiernos de la llamada democracia funcionaron con las garantías económicas suspendidas. La restricción al artículo 66 sobre libertad de expresión implicaba que efectivamente el trabajo de los comunicadores y las comunicadoras sociales tenían todas las restricciones y censura. Pero es que todavía hay por allí, vivitos y coleando, muchos de los censores que estaban ubicados en los periódicos más grandes de Venezuela diciendo que se publicaba y que no se publicaba. Y eso es una cosa que recuerdan los periodistas que trabajaban en esos medios, que es público notorio en Venezuela, quiénes eran esas personas que estaban destacados en esos periódicos diciendo, tachando lo que se publicaba y lo que no se publicaba. Hay que recordar, por ejemplo, en esta misma dirección, el allanamiento a Radio Rumbo que hizo el gobierno de Pérez, toda la represión en contra de la prensa libre que hubo en ese periodo. Y que había sido, por cierto, esa represión contra la prensa libre precedida de otro tiempo también muy oscuro para la libertad de expresión en Venezuela, como fue el tiempo de Recadi y de Jaime Lucinchi, que no le asignaba dólares a los periódicos que hablaban mal del gobierno, ni siquiera del gobierno, sino de sus problemas familisticos, íntimos, etcétera. Entonces, esas son cosas que es bueno refrescarlas. Otro artículo que fue suspendido, el artículo 71, derecho a reunión, el artículo 115, derecho a la manifestación pacífica. Algunas de las figuras, de las caras del 27 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez, presidente de la República, ahí tenemos imágenes de la represión contrastando con las de estas figuras de la dirigencia política de la época. El general Ítalo del Valle Aliegro, el ministro de la Defensa, con esta famosa foto, si no nos falla la memoria, de Francisco Solórzano Frazo o de Tongrillo, es una foto en la cual se observa cómo se están trasladando gran cantidad de urnas para a enterrar, en el mejor de los casos con urnas, en la mayoría de los casos sin urnas y dentro de bolsas plásticas, a las víctimas, las personas que mataban en la calle. Alejandro Izaguirre, no encontramos la foto, ahí está el símbolo del Partido de Acción Democrática, el gobierno de Acción Democrática, militantes de Acción Democrática. Que por cierto, uno de los momentos de esos días más reveladores de lo que vivimos los venezolanos fue cuando salió este ministro Izaguirre por televisión en una cadena y sencillamente no pudo seguirle hablando al país, porque digamos el estado de pánico que sentían esas élites ante esa irrupción de la protesta y de esa convulsión social que fue el 27 de febrero, los dejó sin palabras.
Pedro Tinoco, presidente del Banco Central de Venezuela, esto lo recordamos también Claro, por la por los alusión que tinoquitos. usted hacía, por la responsabilidad del gabinete económico en la rebelión popular del 27 de febrero, o la convulsión, como usted la ha definido. Pedro Tinoco, presidente del Banco Central de Venezuela para la época. Miguel Rodríguez, ministro de Cordiplan también para la época. Estos son las individualidades que negociaron con el Fondo Monetario Internacional el paquete de medidas económicas. Herbert Torres, se habla menos de él, se lo recuerda poco, pero fue presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela y responsable en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez de la privatización de empresas del Estado. Moisés Naím, ministro de Fomento también para la época, se suele hablar poco de él. Moisés Naím ahora habla sobre la economía venezolana, No, y desde Estados Unidos. Muchos de ellos ahora pontifican en torno a la situación actual de Venezuela, cuando en realidad esto fue una promoción de venezolanos que tuvieron la oportunidad de dirigir el país y ocasionaron esa masacre. Que los conocieron como, los llamaban los Ibesa Boys, Sí, bueno, los Chicago Boys. Los Chicago Boys. Bueno, en todo caso fue la promoción de gente que propuso un conjunto de reformas a la economía que ocasionaron en ese momento esa reacción, esa convulsión social que fue la del llamado Caracazo, que por cierto ese nombre también creo que no es adecuado, Claro. porque remite a Caracas una serie de eventos que se vivieron a nivel nacional. Digamos, no solo fue, además que fue en Guarenas, Fue en Guarenas, donde realmente el comenzó, Guarenazo, como decíamos ayer en el librito García. deberíamos llamarlo, de remitirlo a alguna ciudad. En los hechos del 27 de febrero debería ser Guarenas, pues en Guarenas comenzó todo aquello. Tenemos también Virgilio Ávila Vivas, quien era gobernador del Distrito Federal para la época. No encontramos su fotografía y está el símbolo del Partido Acción Democrática, partido de gobierno para el momento en el cual ocurrieron los hechos. Y entre otras figuras, Rafael Rivas Vázquez, director de la DICIT para la época y responsable de las cosas que sucedieron en la DICIT con las personas que estuvieron detenidas allí. Pero además, esa era una policía política que no necesitaba ningún tipo de licencia para allanar las casas de los dirigentes estudiantiles y de los dirigentes populares, donde a la gente la torturaban, donde la gente la encerraba en una cosa que llamaban tigritos, que eran unas celdas muy pequeñas, las más de las veces muchas personas en esa cosa que era de un espacio muy reducido, donde la gente le preguntaban, lo llevaban a un interrogatorio y decía que el interrogado que tenía la posibilidad de acogerse a lo que se llamaban los preceptos constitucionales, o el precepto constitucional, y el policía que le estaba interrogando sacaba un bate que decía precepto constitucional, ¿no? Sí, cómo no. Esos eran los preceptos constitucionales de aquel tiempo en Venezuela. Por fortuna, hoy día superados. ¿Esas cosas han cambiado? Sí. Todo esto, sí. esta descripción No, terrible sí ha cambiado, sí ha cambiado. Yo creo que nosotros no podemos conformarnos con el camino que se ha hecho. Yo creo que todavía el tema de derechos humanos en Venezuela le falta mucho camino por recorrer, y que tenemos que ser vigilantes todas y todos del hecho que las policías y los cuerpos de seguridad respeten la integridad, los derechos de los detenidos, y que los cuerpos de seguridad hoy día observen con detenimiento el tema de derechos humanos, pero por supuesto que hemos avanzado un trecho muy grande. Es decir, nosotros hoy día en Venezuela, hace poco, por ejemplo, yo vi que un grupo de estudiantes, un grupo pequeño de estudiantes salió de la universidad y trancó la autopista, y estuvo medio día trancando la autopista, y la policía lo que hizo fue que lo custodió a ese grupo de manifestantes, y luego también los escoltó para que se entraran dentro de la universidad. Una vez que ellos autónomamente decidieron terminar con esa protesta, es una cosa que impensable en los días de nosotros. O sea, nosotros no, en una ocasión se nos ocurrió hacer una cosa como esa, y la parranda de palo, de peinilla y de plomo que nos echaron. Estudiantes que terminaron en el río Guaire. Sí, cómo no, en el río. ¿Tú te recuerdas de eso? Estudiantes que terminaron en el Guaire, uno que se envolvió con la bandera. Y fue peor. Que ese fue el que le dieron más duro, y lo metieron en una patrulla con banderito. Entonces, es de verdad importante poner de bulto en este momento que en Venezuela estas situaciones se han superado. Además se han superado, Vanessa, por el hecho de que aquella sociedad que teníamos en ese momento, como te reitero, era una sociedad, digamos, cuya vida estaba divorciada de algún modo de la política. Había una satanización de lo político, por eso esa convulsión no tuvo... ¿Y eso ha cambiado? Eso ha cambiado enormemente, digamos. Hoy día la gente, o a favor o en contra, con una posición o con otra, con una militancia o con otra, tiene una posición ante lo público y ha asumido lo público para sí. Eso lo estamos viendo en la disminución ostensible de la abstención electoral. Pero hay impunidad todavía.
con las víctimas del 27 de febrero. Lamentablemente, y tenemos Y lo ha que... dicho el propio presidente Chávez. Claro,